Pero hoy quiero hablarles de algo, si estamos hablando de edificando su iglesia. En lo personal soy ingeniero químico, pero tenía un negocio. Después de que ya practiqué mi profesión, me especialicé en alimentos y todo lo que tú quieras y mandes, y hoy soy pastor. Así es que, bueno, Dios sabe. Pero tuve un negocio de materiales para construcción. Y llegué a eso porque trabajé en la industria del acero. Y ahí fue donde aprendí mucho de la construcción. Y especialmente tratar con gente de todos los tipos. Había los maestros, así les decían, los maestros. Había los contratistas, y luego llegaban ahí los diferentes tipos de perfiles, los ingenieros civiles, los arquitectos, los constructores. Y siempre llegaban y lo primero que me pedían era pues, cimientos, o sea, la roca, y iban a hacer sus zanjas para colocar piedra. Entonces mandábamos viajes de piedra. Teníamos camiones para transportar piedra. Y hacían lo que llamamos la mampostería, el fundamento del edificio. Y yo sabía que cuando eso pedían, estaban empezando la obra. Porque venían otros y me decían, oye, me das una tonelada de yeso, otra tonelada de cemento blanco. Y yo ya sabía, ese ya está en acabados, ya está al final. ¿Sí me explico? Pero venían unos y me decían, hoy necesito tabique, necesito ladrillo para, ok, ese va a media obra. Entonces ya más o menos según lo que pedían, yo sabía por dónde iban sus avances de obra. ¿Sí? Y en lo personal, después del Señor, sigo en el ramo de la construcción, pero llega gente y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo acabo de nacer, no sé nada de esto, de qué se trata este grupo, y necesita piedra, necesita los cimientos para empezar. ¿Sí? Y hay otros que ya están bien corriditos, tienen muchos años en el Señor, y me doy cuenta que, bueno, ahí van avanzando. Y esa es una forma en que Dios nos ayuda a ver las diferentes formas de construcción que hay en la vida. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 3, se refiere a algo muy interesante. En dos escrituras te los voy a referir, de los dos tipos de profesionistas que él menciona. Capítulo 3, versículo 10, dice: conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto. O sea, aquí el apóstol Pablo, aunque construía carpas, se autotitula perito arquitecto, alguien que sabe lo que está haciendo. El arquitecto tiene una característica muy particular, distinta al ingeniero civil. Los dos tienen sus fundamentos y por eso son carreras distintas, pero hay algo que los enlaza. Pero aquí el apóstol Pablo dice, como perito arquitecto, puse el fundamento. O sea, el arquitecto está buscando el fundamento. Y dice ahí también, y otro edifica encima. Así es que este es un trabajo en equipo, la edificación de la iglesia. El perito arquitecto pone el fundamento, ya hace los cálculos, define que ya está establecido un buen fundamento, y luego viene otro, y el otro tiene otras funciones para edificar encima, para empezar a construir. ¿Sí? Y cada uno tiene que tener cuidado cómo sobreedifica. ¿Sí? No podemos poner una carga demasiado pesada sobre unos fundamentos que no están suficientemente profundos, se te va a caer el edificio, no va a durar esa persona. Entonces, este es algo. Y luego en Hebreos 11, versículo 10, aquí es el autor del libro de Hebreos, dice lo siguiente, hablando de casi lo mismo, pero dice de lo que andaba buscando Abraham. Y Abraham dice que salió y esperaba encontrar la ciudad, sí, que tiene fundamentos, la ciudad que tiene cimientos, la ciudad que está bien construida, la ciudad que no va a pasar. Estas cosas aquí en el mundo van a pasar, pero la ciudad eterna tiene fundamentos, dice aquí, la ciudad que tiene fundamentos. Y es una ciudad y aquí dice dos profesionistas, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La función del Espíritu Santo
A mí me parece muy interesante y muy importante que sea un arquitecto el que tenga mucho que ver con la construcción, porque hay un gusto, hay una estética, hay un valor ahí en cuanto a las luces, las ventanas, la iluminación, la distribución. El arquitecto tiene lo suyo, por eso es importante el arquitecto. Pero el constructor tiene otros elementos que son sumamente importantes, por ejemplo, vigas largas, que no haya columnas intermedias, los cálculos para hacerlo, la profundidad de los cimientos para que aguante un edificio de 2 o 3 o 4 pisos. Ahí el constructor tiene algo que ver ahí. Y los dos colaboran juntos, trabajan en equipo. Y cuando estoy hablando de esto es porque quiero entrar a 3 tipos de edificaciones. Hay 3 tipos. Estamos hablando de edificar a la iglesia. Entonces yo quisiera entrar ahorita a estos 3 tipos de edificaciones que existen. Y tú puedes encontrarte en cualquiera de estas 3. Puedes encontrarte en cualquiera de estas 3. Puede haber más, pero yo encuentro estas 3 que son vitales en la vida del creyente. Y ahora yo quisiera que vieras tú que tú eres el edificio, pero que tú también eres arquitecto y constructor. Acuérdate que Jesús dijo: orad al Señor que envíe obreros. Bueno, esos obreros son arquitectos y constructores, no son talacheros. Son personas que tienen que estar preparadas para edificar a otros. ¿Sí me están entendiendo esto? Y tú eres uno de ellos. Dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así como el apóstol se describe como un perito arquitecto, bueno, está buscando entre nosotros quienes tienen ese tacto, ese llamado, tanto para tu persona como para hacerlo con otros. Una vez que tú ya estás edificado, qué bueno, ahora te toca reproducir la edificación en otras vidas. Y esta es la clave de lo que estamos hablando ahorita. Y la primera edificación sería la que yo vería como la edificación nueva o la nueva edificación, una edificación nueva. Esa edificación, como les decía, cuando llega la persona a comprarnos cosas que venía al negocio, lo primero que pedía era cimiento, pedía la piedra, la roca, para ponerlo como fundamento. Y los fundamentos que requerimos, pues eso es lo que menciona ahí en el libro de Mateo 7, que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Esa ya es una historia que ya no la sabemos. Y la podemos repetir 1000 veces y te aseguro que a la hora de la hora no le hacemos caso a la escritura. La pasamos por alto. Porque después con el tiempo estamos viendo matrimonios cristianos colapsándose. Estamos viendo cristianos yéndose al mundo. Estamos viendo cristianos que están empezando a abrir sus ideas a una corriente de ideología de género. Ya aceptan el aborto, no pasa nada, la unión libre, pues bueno, todo el mundo lo hace. Y empezamos a ver que los cimientos no están establecidos, no están bien puestos. Y aquí dice el apóstol Pablo: yo como perito arquitecto puse los fundamentos. O sea, él puso lo que es el fundamento principal, y el fundamento principal es Cristo. El fundamento principal es su palabra. Ese es el fundamento principal. Según de Corintios, capítulo 5, 17, dice: de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva edificación. ¿Sí estamos entendiendo eso? Es una nueva criatura. Es una nueva edificación. ¿Por qué? Porque está en Cristo y Cristo es el fundamento. ¿De acuerdo? Él es el cimiento y debe de ser Cristo anunciado. No se anuncia una organización, no se anuncia una denominación, no se anuncia un personaje o un gran líder carismático, se anuncia a Cristo. Él es el cimiento y no se debe de quitar el dedo del renglón. Es Cristo el centro de todo. Con el tiempo, la historia de muchos países cayó en desuso, por decir así, apuntar la gente a Cristo, y lo empezaron a apuntar a otras personalidades santas y se fueron desviando al punto donde ahorita van y adoran a esas otras personas santas, y a Cristo lo tienen como un bebito cargado así, indefenso, imposibilitado.
que no tiene capacidades de defenderse ni de hacer nada, que necesita la ayuda de otros. Esa es la imagen que se tiene. Y entonces el fundamento, que es Cristo, ha sido quitado, ha sido desdeñado. Entonces la nueva creación, la nueva edificación a la cual estamos hablando, es algo de lo cual es vital entender que tiene que haber un inicio. Y te tienes que preguntar hoy, ¿cómo fue que empezó mi conversión? ¿Cómo fue que llegó? Yo me acuerdo cuando llegó Cristo a mi vida. O sea, fue algo que así lo dispuso el Señor. Yo tenía hambre de Dios y tenía una hambre de esa de buscar la verdad, y me metí a buscar en muchas cosas, experimenté muchas cosas que después me di cuenta lo peligroso en lo que yo estaba metiéndome. Era muy peligroso. Pero no había quien me avisara, no había quien me marcara un alto, no había quien me dijera, cuidado. Aquí mi esposa era la que estaba diciendo, si tú vas para allá, yo no me meto ni con los niños, ¿verdad? Así está. Un día llegó mi suegra y me dijo, ¿sabes qué? Yo te recomiendo no te metas ahí, porque te estás descubriendo, estás desenmascarando las cosas del diablo y tú no te estás dando cuenta, y el diablo no da información gratis. Si tú te metes y descubres información del diablo, te la va a cobrar. Ay, me dio miedo y quemé todo eso, ¿me entiendes? Porque yo había descubierto cosas que ni te imaginas. Y cuando eso venía, esa hambre de buscar, pero no sabían que yo me metía en basureros para buscar pedazos de pan. Basureros intelectuales, hablándome de esa manera, o de otras religiones, buscando. Pero había una hambre que estaba siendo provocada por el Señor. El Señor estaba provocando hambre y estaba probando de una cosa y de otra, y me daba cuenta que por ahí no era. Hasta que finalmente llegó el día donde alguien me invitó a un desayuno, oí el evangelio, y ese fue el día en donde yo me convertí. Ese fue el día donde yo abrí mi corazón a Cristo, y ese día llegué a la casa y le dije a Adriana, ya encontré. Y ella se quedó así, ¿qué encontraste? Ya encontré lo que andaba buscando, porque yo sabía que había algo. Yo quería saber de dónde vengo, qué estoy haciendo y a dónde voy. Las tres preguntas que todo ser humano se hace: ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? Y esas preguntas nadie, ni un teólogo ni un filósofo te las puede decir. Te inventarán, como decimos, piñas, ¿verdad? Pero al final de cuentas son mentiras. Pero en Cristo la palabra te revela de dónde vienes, qué estás haciendo aquí y a dónde vas. La Escritura te lo dice. Esta es una brújula. Y entonces cuando tuve ese encuentro con Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la iglesia que estaba orando por nosotros, que no sabíamos, estaban participando en la edificación de algo nuevo en nosotros. El Espíritu Santo le interesa hacer cosas nuevas. La iglesia debe estar interesada en que otros nazcan de nuevo. Esto debe ser una sala de partos donde viene la gente y nace de nuevo, se encuentra con Cristo. Ojalá, si es que hay alguien que nunca ha nacido de nuevo, que hoy sea tu día que te encuentres con Cristo. Porque el que nace de nuevo empieza la edificación, es la nueva edificación. Las cosas viejas pasaron. Vemos historias de personajes que cambiaron, tuvieron que nacer de nuevo. Muchos nacieron de nuevo, ¿sí? Y cuando seguimos viendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, el apóstol dice algo muy interesante en Romanos 15, para que te des cuenta cómo su anhelo era ir para levantar nuevos edificios, para edificar a nuevos. Y aquí dice el apóstol Pablo, versículo 18, dice: no voy a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. El apóstol Pablo se mueve y está diciendo: les voy a platicar lo que Dios ha hecho a través de mí. Les voy a platicar historias, testimonios de cómo me ha tocado levantar edificios. Ahorita vimos 1 Corintios 3:10, que decía: yo soy un perito arquitecto, yo pongo el fundamento, me ha tocado hacer eso, ese es mi objetivo, ¿sí? Y entonces lo menciona,
Pero si tú sigues leyendo, el apóstol no se conforma con empezar a sobreedificar, aunque sí le toca a veces hacerlo, sino que su anhelo es edificios nuevos, personas nuevas. Estamos hablando de edificando su iglesia, ¿verdad que sí? Entonces versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios. Es decir, este hombre se movía en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores del Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este es un hombre que está levantando, así como los edificios Infonavit. Es mala comparación, ¿verdad? Pero bueno, anda levantando edificios en serie, pero de buena calidad, muy amplios, muy bonitos, bien iluminados, de buena calidad y duraderos. No estamos hablando así de cositas ahí que se te pueden, bueno, cada quien. Entonces, lo que quiero que me entiendas es de que este hombre andaba levantando edificios nuevos por todos lados. No se conformaba con lo que ya somos salvos. Yo soy salvo y mi esposa es salva y somos salvos y ya, ahí muere. Hasta aquí llegamos. No, fíjate lo que dice el versículo que sigue, versículo 20. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, el apóstol Pablo no iba a edificar sobre fundamentos ajenos. Él iba a buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, nuevos lugares de influencia para poder evangelizar a un mundo que no conocía a Cristo. Allá afuera hay mucho terreno para levantar edificios. No sé si me entiendas. Allá hay mucha gente, allá afuera, mucha gente que está esperando que un buen arquitecto, un buen constructor llegue a su vida y le diga, podemos hacer algo maravilloso de este terreno tuyo. Podemos levantar una edificación preciosa aquí en tu vida. Y si oye, ¿y cómo le hace? Mira, te voy a enseñar los planos. Aquí la Biblia tiene los planos. Te voy a enseñar cómo funciona. Y enseña los planos. Y el otro empieza a ver, ¿y cuánto me va a salir? Ya está todo pagado. ¿Cómo? Ya está todo pagado. Oye, pero ¿por qué me tocó a mí? No sé, por la pura gracia te tocó. ¿Crees? Sí creo. ¡Pum! Ya es tuyo. Edificamos algo nuevo. Y levanta una nueva edificación en la vida de esta persona. Esa es la primera, edificar cosas nuevas. La segunda forma de edificación. La segunda forma es la remodelación. La remodelación. Cuando hablamos de la remodelación, hablamos de cristianos que quieren más. Ya fueron edificados, gloria a Dios. Como decía ahorita Enrique, ustedes están aquí, los felicito porque es sábado y son aquí más o menos una hora de estar echándose un taquito y tranquilos y de paseo, o por lo menos levantarte más tarde, ¿no? Pero están aquí porque quieren más. Y en el querer más, aquí hablamos de una remodelación. Y te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, Nicodemo buscó a Jesús, ahí en Juan 3, en la noche, porque quería más. Vio que Jesús hacía cosas y dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos de que Dios esté con él. Él quería más. Él quería una remodelación. Él quería soltar sus tradiciones. Él quería soltar su religión, su religiosidad. Quería soltar sus cuates. Quería soltar el rollo de las ropas y toda la faramalla religiosa que había en su tiempo. Él sabía que había algo más, sabía que lo que tenía no satisfacía, no era suficiente y él quería más. Él quiere más. Y yo te digo una cosa, tenemos que entender que el cuerpo de Cristo es dinámico, no es estático, está creciendo, se está expandiendo, está renovándose todos los días, ¿sí? Son nuevas cada día sus misericordias, dice la Biblia. Entonces nos estamos moviendo en esa dirección a un proceso de una remodelación, a unos cambios profundos. Yo podría decirles muchos casos. Por ejemplo, Zaqueo está oyendo que está pasando Jesús. Zaqueo pues estaba muy a su nivel, ¿verdad? Un buen judío, pues ahí nomás, aunque era medio rata, no importa. Sí, se llevaba las cosas, cobraba los impuestos.
lo odiaba a la gente, les hacía así, no me importa lo que digas, por envidia, ya quisieras el puesto que tengo y las oportunidades que tengo para transar y tú no puedes transar, por eso me tienes envidia. Y sin embargo oye pasar de Jesús y como que él en lo secreto se veía en el espejo y el espejo estaba tan alto y él tan chaparro que apenas se veía así, porque la Biblia dice que era bajito. Y entonces sabía que era un rechazado social, aunque era de la religión judía. Sabía que tenía cola que le pisaran. Y sin embargo oye de Jesús y va y se sube al árbol y se esconde entre el follaje y está viendo a Jesús porque quería más. Él quería un cambio. Y Jesús se detuvo y por nombre le dijo: Zaqueo, baja de ahí. Hoy voy a comer en tu casa. Y dijo: híjole, ¿en qué bronca me metes? Mi esposa ni sabe que vas a llegar. Pues apúrale, ve y dile, porque voy a comer en tu casa y vengo con otros 12 conmigo, así es que échale agua a los frijoles. Y llega a la casa y está Jesús hablando y de repente se envalentona y dice: ¿sabes qué? Yo quiero cambio, yo quiero algo más. La mitad de mis bienes se los doy a los pobres y si le debo a alguien le pago 4 veces. ¡Uy, un cambiazo, esos radicales! ¿Me entiendes? O sea, era totalmente una transformación, una remodelación que vino a ser Jesús en la vida de este hombre. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este es un hijo de Abraham. Las remodelaciones del Señor no necesariamente destruyen todo, no estamos hablando de eso. Está quitando ciertas áreas duras, ciertos hábitos y costumbres. A veces se los he dicho aquí en la congregación. Tú ya puedes pronosticar cómo es la reunión, ¿verdad? Empieza la reunión, dice: ya sé. Empieza la alabanza: buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a cantar alabanzas, y empieza a tocar. Y entonces empiezan a llegar los puntuales, los impuntuales y los sefarditas, o no sé cómo se llaman, los que llegan al mero final, ¿no? Ya llegan allá al final, después de la ofrenda, ya los conozco, o sea, esos ya pasó la ofrenda, porque ya tienen bien calculado cuándo está la cosa, ¿me entiendes? Y los hemos tomado por sorpresa porque cambiamos un día el formato y al final pedimos la ofrenda. Y no, hombre, se traumaron muchos, ya no sabían qué hacer, ¿verdad? Así está. Pero necesitamos una remodelación, un cambio. Y en este caso, este cambio tiene que ser un deseo tuyo, que deseas que Dios intervenga en tu vida. Lucas capítulo 8, Jesús les platica una historia de la siembra, ¿no? De la semilla que cayó en tierra dura y luego en tierra con piedras y espinos y luego tierra buena. Y total, platica la historia, están todos oyendo, pero para el versículo 9 del capítulo 8 se acercan los discípulos y le dicen: Señor, queremos más. Ya oí tu historia, ya oí lo que nos dijiste, está muy interesante. Es más, la voy a usar en la siguiente predicación la semana que entra, donde tú me mandes, ahí lo voy a predicar. Está muy bueno el tema, pero creo que hay algo más, ¿no? Creo que nos quieres decir algo más, ¿verdad? ¿Qué nos quisiste decir? Y Jesús dice: wow, estos quieren una remodelación, estos quieren un cambio, estos no lo quieren así que ya me la sé. Ay, va a hablar otra vez de los carros del faraón, ya me la sé. Bueno, está bueno, ándale. Ay, va a hablar de la transfiguración, ya me la sé, está bien. Y luego se cambió, y luego Moisés, Elías, y luego ¿qué? Ya me la sé. Y se van como llegaron. ¿Sí? Subrayaron la información, ya me la sé. Pero hay unos que dicen: no me la sé. Hay algo más que me estás diciendo. Y yo quiero ver qué está atrás de eso que me estás diciendo. Vamos, yo quiero entender el espíritu con que me lo estás diciendo. Y aquí le preguntan: Señor, enséñanos, explícanos la parábola. Y Jesús les dice algo tremendo. Dijo: ¿sabes qué? A ustedes les es dado conocer los misterios del reino, mas a los otros solo por parábolas, porque oyendo no van a entender nada
pero se los voy a revelar a ustedes. ¿Qué quiere decir? Es alguien que tuvo algo. Tú puedes tener una casa de 1950, 1940, una casa que se construyó con ciertos estilos, con un tipo de piso, con un tipo de, no sé si se acuerdan del techo tiroleado. ¿Sí se acuerdan del techo tiroleado? Ya ni existe eso, creo yo. ¿Sí? Es más, algunos de ustedes ni nacían todavía cuando había techo tiroleado. ¿Sí? Había los pisos de pasta, no sé si se acuerdan de esos de pasta. Todavía hay algunos, pero ahora ya son porcelanato, ¿verdad? Suena así medio, ay, se te llena la boca, ¿no? Pero en aquel entonces eran pisos de pasta. Y cuando te metes en una casa y ves los pisos, estos son de pasta, y luego estos pisos son de 1950. Y estos son de esto y del otro. Pero cuando entra alguien con visión y ve esa casa, dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a tumbar este piso, está muy feo ya no es para nosotros, ya no es para este tiempo, vamos a tumbarlo. Y yo te consigo un piso rectificado de primera, aquí te lo pongo y vas a ver el cambio. Vamos a arreglar estos cuadritos de azulejos, esos chorreados blancos o celestitos que están todos oxidados, las llaves todas chorreando así del óxido. Todo eso, déjame llegar y déjame cambiarte el herraje. Hay una oferta ahorita de Elvex y te los voy a poner y son nuevecitos. Entonces empieza a cambiar todo, ¿me entiendes? Y si tú te haces un lado y lo dejas trabajar y te pone un vendaje en la cara y luego te lleva a la casa remodelada, no te la vas a acabar. Vas a decir, wow, mano, oye, qué bárbaro, ¿qué te hicieron? Cuando llegan los alumnos de Epicentro aquí, más o menos son casas de 1940, 1950. Y lo que hacemos es una remodelación. Ahora, no que nosotros muy acá, muy de la vanguardia, ¿no? No tampoco, yo necesito mi champú de cariño también, yo necesito una buena remodelación. Y si no, dile a Adriana para que veas. Oye, ya cámbiate eso, es de no sé qué año, y ese saco ya pasó de moda, mijo, ya. Y esos zapatos, ya, cámbiale, pon así como Enrique, usa tenis. O sea, rápate como Roy, haz algo diferente. Pues sí, así es. Entonces, como que no sabes qué hacer porque soy de esta generación, pero soy de la otra generación, ¿verdad? Y entonces empieza una remodelación donde el Espíritu Santo, a los que ya tenemos cimientos, a los que ya tenemos a Cristo, Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Y es la remodelación, ¿sí? Es la renovación. Ahí Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, te tienes que empezar a deshacer de esas telarañas religiosas que traes en la cabeza, que te enseñaron, que tenían en su momento cierta validez, pero que hoy ya no están, no que los fundamentos sean quitados. No estamos hablando de quitar fundamentos, acuérdense de eso, los fundamentos son fundamentos, esos no son negociables. Lo que estamos hablando son de las nuevas formas en que se está expresando el Espíritu Santo. Dios se manifestó remodelando la iglesia del primer siglo. Los cristianos del siglo I que nacieron en Jerusalén en Pentecostés dijeron, este es el modelo y por aquí nos vamos. Hechos 2, y de aquí no me saques. Solo judíos oran en lenguas. Pues se equivocaron. Sí es cierto, cayó el Espíritu Santo, pero los judíos del primer siglo dijeron, nomás nosotros oramos en lenguas. ¿Sí me explico? Y luego Dios los lleva a la casa de Cornelio y empiezan a orar en lenguas los gentiles y dicen, ¿qué es esto? Me estás cambiando todo el modelo que tenía. Dijo, sí, porque tú lo estás engarrotando, tú lo estás osificando. Yo no estoy allá donde tú crees, yo me estoy moviendo y te estoy enseñando cosas nuevas que estoy haciendo. Así es que los gentiles también pueden orar en lenguas. Es que todavía no se bautizan. ¿Y a ti qué? Yo los agarré y este es mi plan.
¿Sí me entiendes esto? Entonces el Señor va cambiándonos a una remodelación sin alterar los principios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces la primera es edificios nuevos, perfecto. Pero seguimos al siguiente paso, es la remodelación. Es el decir, Señor, yo quiero que me ayudes a entender qué estás haciendo en este tiempo. ¿Qué me estás diciendo con la guerra de Ucrania, con la pandemia? ¿Qué me estás diciendo, Espíritu Santo, con todo esto? ¿Qué me estás diciendo? Quiero entenderlo y quiero moverme en tu dirección. Quiero estar ahí, a donde tú estás dirigiendo. Yo no me quiero quedar atrás. Yo no quiero, no quiero estorbar tu proyecto. Si tú ves que en esta casa le tumbamos este muro, pues lo tumbamos y ponemos tal vez una tabla roca, otra cosa, tú sabrás qué hacer. Si no te gusta el piso, lo cambiamos también, Señor. Si el tirol, pum, vamos a darle cuello, vamos a hacer otra cosa. Y en vez de esas lámparas así de Luis XV, quítalas y ponle ahí unas lámparas de spotlight, sí. O sea, qué sé yo, ¿verdad? O sea, el Señor quiere hacer una revolución en la remodelación. Esa remodelación es bien importante y es ahí donde nosotros tenemos que ser bien sensibles en que tú dices, no hombre, se le falta un chorro, es bien religioso. ¿Y tú qué? ¿Sí me entiendes eso? O sea, te pongo el espejo y vamos a ver quién es quién. ¿Sí? Y entonces empieza una remodelación. Y eso es la frescura del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo quiere hacer cosas nuevas en medio de nosotros, renovar nuestro entendimiento. El Espíritu Santo está llevándonos al vino nuevo. ¿Sí? Y para un vino nuevo necesita un odre nuevo también. Y ese odre nuevo necesita estar flexible, dispuesto a lo que sigue, a la nueva forma, sin alterar los principios bíblicos. Tu fundamento es este, no te muevas de aquí. Nuestro fundamento es Cristo, nadie más, y el Espíritu Santo. No te muevas de ahí. Pero de aquí brota la remodelación. De aquí viene el cambio de esto que estamos edificando. Y antes de buscar que otros cambien, vamos a tener que cambiar nosotros mismos. O sea, tenemos que estar expuestos a ser vulnerables, a decir, Señor, cámbiame. Por favor, a lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor estoy perdiendo de vista algo que tú quieres hacer. Eso pasa con generaciones de pastores mayores con los jóvenes. Los jóvenes traen una corriente, a veces hasta podríamos decir diferente, en formas de hacer las cosas, pero tenemos que aprender a remodelar. Ahora a veces los jóvenes agarran monte, porque híjole, mano, hay cada loco que, bueno, dices tú, ¿qué le pasó a este cuate? ¿Quién pone tatuajes hasta en la frente? Cristianos con el 666 impresos, o sea, ¿qué traes? Es que yo soy bien revolucionario. Pues sí, pero ya agarraste monte ya. Ya. Entonces, sí tenemos que aprender de no salirnos de este librito, pero sí tenemos que aprender a irnos moviendo a donde el Espíritu nos está llevando. Tú no sabes de dónde viene y tú no sabes a dónde va. Quiere decir que hay una reubicación, reorientación, remodelación, ¿sí? Entonces ya vemos la segunda, donde hay mucho de qué hablar aquí. Y luego, bueno, imagínate Jesús yendo a Samaria, cuando no se podía ir a Samaria, y los judíos no van a Samaria, y de repente Jesús se para en Samaria, y está hablando con una samaritana, solo, ahí con esa mujer, y se le nota que pues quién sabe, ¿verdad? Pero trae ahí una señal media rara, y de repente está hablando con ella y todos callados con sus tortas. Fueron a la ciudad por comida y llegan con las tortas de pierna y ahí, digo, era kosher, ¿verdad? Total, llegan ahí y le están diciendo, Señor, come. Dijo, no, yo ya comí. ¿Cómo que ya comiste? Sí, yo acabo de remodelar una persona. Primero empecé con un edificio nuevo. Esta mujer, pues no estaba en condiciones, ¿verdad? Pero yo vengo a hacer ahora el tercer grupo. Y el tercer grupo es la edificación de las ruinas. Vimos la primera, que es la edificación nueva. La segunda es la remodelación. Y la tercera es la edificación de las ruinas. Hay gente que está en ruinas, cristianos que están en ruinas.
Y Jesús se sienta con una persona que está en ruinas. ¿Y qué está haciendo el perito arquitecto? Está reconstruyendo las ruinas. Está reconstruyendo vidas que están en ruinas. El gadareno era un hombre que estaba en ruinas y no tenía Jesús por qué pasar a Gádara, porque ahí vendían carne de cerdo. Los judíos no tenían por qué pasar por esos lugares. Y sin embargo Jesús se atreve y se mete hasta el cochinero. No sé si me entiendas. Y se mete ahí porque hay gente que está en ruinas. Hay lugares que son así como esos cochineros. Yo me acuerdo cuando Mero iba y otro grupo aquí de Pan de Vida a los prostíbulos, a las calles, a recoger, a hablar con las prostitutas. Pati Carrillo también, allá en Costa Rica, yendo a las prostitutas. Son los lugares que tú dices, ¿quién va ahí? ¿A qué vas ahí? Cuidado, te van a matar. Más bien, digo, ese es el lugar donde están las ruinas. Un hospital donde está la gente en ruinas. Un matrimonio que está en ruinas. Y oímos de que hay gente que está en ruinas y como que escondemos de ellos la cara. Y mejor nos hacemos a un lado y no nos queremos involucrar, porque implica compromiso, implica riesgo, implica prestigio, fama y qué sé yo. Pero un perito arquitecto se la brinca. Este edificio estaba en ruinas. Y casi siempre Dios nos permite comprar propiedades que están o en ruinas o en medias ruinas, ¿verdad? La de Monterrey, la de aquí, pero la de Puebla, era una hacienda de 200 años de antigüedad, totalmente en ruinas, ni techo tenía. Un pozo de agua en medio del auditorio, lo que era el auditorio. Y el auditorio era el chiquero. Ahí comían cerdos. Todo lo que es el auditorio de Amistad de Puebla eran los chiqueros. Ahí comían los cerdos. Era una granja productora de cerdos. Y cuando entrábamos ahí en ruinas los muros, salían hierbas por todos lados. Caminabas entre lo que es el auditorio y era un bosque de árboles y hierbas y huizaches y cosas así. Y para ver eso, pues tú no ves nada. Tú dices, oye, ¿qué vas a hacer aquí? El que nos vendía, que era del gobierno, nos dijo, ustedes van a necesitar, olvídate lo que les costó el terreno, 100 veces más les va a costar nomás de levantar esas ruinas ustedes. Y yo me acuerdo que hablando con él dije, pues mire, le voy a decir una cosa a lo que nos dedicamos nosotros. Nosotros somos rehabilitadores, reconstruimos ruinas, nos dedicamos a eso. Y se dijo, entonces, arqueológicas. Le dije, no, le dije, no. Reconstruimos vidas, matrimonios, a eso nos dedicamos. Y se quedó él viendo así, ay, de veras, le dije, sí, a eso nos dedicamos. Y usted va a ver cuando se levante este edificio, que se reconstruye, el edificio va a hablar por sí solo, porque los que vean el edificio no lo van a reconocer y van a decir, ¿a poco ese es el edificio que eran ruinas? Le dije, sí, ese es el edificio. Y ese va a hablar por nosotros, va a decir, así está, esa gente, ¿a poco ese borracho, el que está cantando alabanza, el que dirige? Sí, ese es. ¿Y a poco aquel que salió de la cárcel por robar el banco es el que está levantando la ofrenda? Sí, ese es. no puede ser, porque Dios está levantando las ruinas. Está levantando las ruinas. Y si tú te detienes un poco, tú también estabas en ruinas, no te hagas. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese es el corazón de nuestro Dios, que Él quiere que entendamos lo que es reconstruyendo o edificando su iglesia. Su iglesia necesita nuevos convertidos, nuevas almas. Nos toca evangelizar al mundo. Nos toca salirnos de nuestra órbita de los conocidos cristianos y dejar de estar haciendo carnes asadas entre los cristianos, y empieza a invitar a los de la calle, empieza a invitar a los vecinos, empieza a invitar a los que andan por ahí, invítalos a esos a la carne asada, engorda a esos, ya no engordes a los cristianos, ya están de por sí. Y la segunda es
remodelar. Y eso es cuando Jesús se sentaba con sus discípulos y empezaba a lanzar preguntas. ¿Y ustedes quiénes dicen? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y empezaban a decir, no, pues que tú eres el profeta y que eres un gurú, que eres esto, que eres lo otro. Ajá, muy bien. Y Jesús está edificando, está remodelando a su gente y les dice, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Y Pedro dice, no, pues tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ándele, vamos bien, ok. Y empezó la remodelación. Entonces ya no te vas a llamar Simoncito, te llamas Pedro, cambio. Ya pasaste la remodelación al siguiente paso. ¿Y ustedes qué opinan? No, también igual que Pedro. Ok, pásenle. Está remodelando Jesús. Los tiene aparte. Los está llevando de gloria en gloria. Pero en el proceso, eso es lo que nos toca a nosotros. Aquí nos podemos remodelar, podemos cambiar. Oímos mensajes como los que nos han compartido y han sido revolucionarios. Y yo le digo, gloria a Dios, está cumpliendo su propósito el Congreso. O sea, que está haciendo que la gente diga, oye, no era como yo creía, no era como tú creías. Hay algo más. Y entonces sabes que hay algo más y eso te lleva a una remodelación y eso nos bendice a nosotros. Pero después también ahora nos toca ir a los lugares más complicados, que es la edificación de las ruinas. Cuando Josías recibe a los trabajadores, ahí en 2 de Reyes 22, a los 18 años, Josías le toca ser rey cuando ya estaba destruido el templo y todo. Y estaba tan acostumbrado a habitar entre las ruinas, muy acostumbrado. Ya su papá también estaba habituado a estar entre las ruinas. De hecho, su papá tuvo mucho que ver con las ruinas. Pero cuando ya está Josías ahí a sus 18 años, llegó Hilcías y le dice, oye, ¿sabes qué? Estuvimos reconstruyendo el templo, barriéndolo, quitando el escombro y nos encontramos con este libro. Ajá, ¿y qué dice ese libro? ¿Me permite leerlo, rey? Sí, léelo. Solamente te encomiendo que guardes esta palabra, que medites en ella, que hagas todo lo que en ella está escrito para que te vaya bien. Y todo lo que tú hagas va a prosperar. Sigue leyendo Deuteronomio 28. Y estas son las bendiciones que van a seguir a los que guardan mi palabra. Serán cabeza y no serán cola. Nunca les faltará nada de comida en su arteza de amasar. Pero estas son las maldiciones a los que me abandonen y se olvidan de mí. Maldito serás en el campo, maldito serás. Y empieza a leer y está oyendo Josías, dice, ¿what? Dice, pues con razón nos fue mal, con razón tumbaron el edificio, el muro, la iglesia, el templo, con razón estamos en la ruina todos nosotros, tenemos que detenernos, tenemos que recapacitar, vamos a hacer algo. Y total va y busca a la profetisa ahí que le dé una palabra y luego dice, convoquen a todo el pueblo y les da la palabra a todo el pueblo y todo el pueblo escucha y empieza a decir, señores, por eso estamos en ruinas, por eso México está como está. Por eso la sociedad está como está, por eso brotan los secuestradores y brotan las drogas y brotan los crímenes y brotan las violaciones y brotan los divorcios. Por eso estamos como está. Algo pasó, tenemos que reconstruir, vamos a edificar. Y tenemos que empezar con lo principal, el fundamento. Hay que sacar todo el escombro. Y muchos dicen, no, hombre, es una chamba esa, híjole, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuánto nos va a costar? Yo creo que nunca vamos a acabar. Pues cuando llegamos aquí era igual. Había agujeros en el techo. Yo me acuerdo que traían aquí hasta tinas para que cuando lloviera caían las tinas así, otra tina ya hay. No sé si se acuerdan algunos, a lo mejor no son de esta generación, pero eso era lo que había aquí. El piso era de tierra. Eso era lo que había aquí. Ruinas. Pero yo me acuerdo que les decía, y me decían, túmbalo y haz otra cosa nueva. Y yo decía, no, este va a ser un mensaje profético. Este edificio va a ser un mensaje profético. Que era un edificio en ruinas y que ahora no está tan feo. ¿Sí me explico? Que esta era una prostituta, pero ahora es una hija de Dios, una princesa.
que este era un homosexual y ahora es un varón de Dios, que este era un drogo, un cholo, y ahora ya no, ya está en Cristo, ya es un guerrero de Dios. Eso es todo. Eso es lo que hace Dios. Y somos llamados a la edificación de las ruinas. Isaías 58 dice esto, ya estoy terminando. Dice Isaías 58, hablando del ayuno, pero dice esto de nosotros y de las generaciones venideras, de lo que Dios espera de esos edificadores de su iglesia. Versículo 12 dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Qué tremenda promesa, ¿eh? Los tuyos van a edificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Cimientos, fundamentos, Cristo, la palabra. Levantarán de generación en generación. Y ustedes serán llamados reparadores de portillos, arquitectos peritos y constructores. Restauradores de calzadas para habitar. Tenemos que entender que esta es nuestra misión: ir por los perdidos y empezar a levantar nuevas edificaciones, nuevas congregaciones en la ciudad, nuevas células de hogar, nuevas misiones en nuevos países a los que no hemos ido. Esforzarnos a donde Cristo no ha sido anunciado. Ese es el nuevo edificio, esa es la nueva edificación que Dios quiere que hagamos. Número uno. Número dos, que estemos dispuestos a que Dios intervenga con nosotros y nos remodele, que nos ayude a cambiar un poco ciertas cositas que son religiosas. Jesús reprendió a los religiosos y les dijo ahí en Marcos 7:13, les dijo: vuestras tradiciones han paralizado a la palabra. Imagínate lo que son las tradiciones, lo peligroso que son. Sus tradiciones han paralizado a la palabra. No se dejen, ¿sí? Invalidan la palabra, las tradiciones. Hay una religión aquí que dice que las tradiciones son tan importantes como la Biblia. No es cierto, no es cierto. No hay nada tan importante como la palabra. La palabra es por encima de las tradiciones. Y la tercera es, nos toca aceptar que hay gente que está en ruinas entre nosotros y hay gente que está en ruinas que necesitamos llegar a tiempo, como al gadareno, como a la samaritana, que está en ruinas, están en bancarrota. Si se mueren sin Cristo se pierden para siempre. Entonces tenemos que llegar a tiempo y evangelizarlos y restaurarlos, y sus testimonios algún día los van a decir al frente y no les va a dar vergüenza, como Pablo lo dice 3, 4 veces: yo perseguía a la iglesia, yo los hacía blasfemar, cuando los mataban yo lo aprobaba. O sea, lo decía. Tú dices: wow, ¿qué está diciendo? Es un hombre que está en ruinas, pero que vino Cristo y lo restauró. Y está hablando de su pasado, como este edificio. Este edificio estaba en ruinas, pero ahora es un mensaje profético para todo aquel que viene aquí. Hay gente que viene y cree que así fue siempre. No, Señor, así no fue siempre. Es más, ni yo fui siempre así. Yo traigo cola que me pisen, pero ya me la cortaron. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar ahí donde estamos y darle gracias a Dios. Padre, te decimos tantas gracias. Aleluya. Ponte de pie si eres tan amable. Empieza a orar en lenguas, porque la Biblia nos lo dice ahí en Judas 1:20, dice que
edificándoos en vuestra santísima fe. ¿Saben? Hay tres cosas que necesitamos en esta construcción, en esta edificación. Necesitamos fe. Fe para poder ir a las naciones. Fe para abrir nuevas congregaciones. Fe para abrir células en diferentes puntos de la ciudad. Necesitamos fe. Fe de que esa gente se va a salvar porque va a creer y van a hacer nuevos edificios porque creyeron. La fe. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por la fe somos salvos. Fe. Número 2, necesitamos esperanza. La esperanza de que va tarde que temprano a convertirse ese hijo que era cabezón, que no quería convertirse. Se va a convertir a esa esposa que era dura de corazón, o ese esposo que era borrachito y no quería venir a la iglesia. Tenemos la esperanza en la palabra. Tenemos esperanza. Dios tiene todavía esperanza en nosotros de que vamos a cambiar. Dios tiene la esperanza en nosotros que vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Yo tengo la esperanza que voy a cambiar. Yo tengo la esperanza que esta iglesia va a cambiar y va a progresar y va a avanzar. Tengo la esperanza, y tú también tienes que tener la esperanza. La ciudad entera se va a convertir. Tengo la esperanza. Esa es mi esperanza, ¿sí? Y la tercera es: tengo amor. Amo a mi prójimo, como el buen samaritano. Vio a alguien en ruinas y lo amó. Lo amó. Tienes que amar a alguien que está en ruinas. Si no lo amas, no lo vas a ayudar. Fe, esperanza y amor. Amén. Ok. Padre, te decimos gracias por estar aquí entre nosotros. Hay tanta gente aún que no te conoce. Oramos que ellos vengan al conocimiento de la palabra de Jesucristo y que se establezca un fundamento profundo en ellos para que sus casas no caigan. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ir a ellos para edificar nuevas edificaciones, nuevas vidas en Cristo. Señor, oramos que venga una verdadera remodelación de nuestra manera de ver y de hacer las cosas, y que nos ayudes, Padre, a remodelar, acomodar la visión tuya y llevarla adelante en el nombre de Cristo. Y Señor, pedimos por los que están en ruinas, que tu misericordia los alcance, que tu amor cubra multitud de faltas. Señor, ayúdanos a alcanzarlos con ese amor y a reconstruir las ruinas de tantos que están hoy en día, cada día más y más están cayendo en ruinas. Sus vidas están cayendo en ruinas, hasta corren peligro sus vidas eternas. Señor, ayúdanos a reparar esas ruinas, a edificar esas ruinas en el nombre de Jesús, a sacar el escombro con escobas de destrucción, limpiar lo que estaba derruido, lo que estaba ya sin esperanza, lo que estaba ya perdido para siempre, y sacarlo ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y podemos extender la mano y rescatarlos como lo hizo el buen samaritano. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, derrama esto en nosotros para que podamos edificar tu iglesia. Queremos edificar tu iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios los bendiga.